Estimado profesor, junto a mis compañeros Javiera Campos, Rafael Scritch, María Jesús Martínez y Cristóbal Sánchez, y yo, María Catalina Álvarez, les presentaremos Física Médica, Radioterapia para el Tratamiento del Cáncer. A modo de introducción, el cáncer o neoplasia maligna se refiere a un nuevo crecimiento de células capaces de metástasis e invasión. Es la primera causa de muerte en Chile en la actualidad. Ramos de tratamiento: radioterapia oncológica, oncología médica y oncología quirúrgica, usadas en conjunto o de forma separada. La radioterapia, utilizada en tumores primarios con fines curativos, en etapas avanzadas tiene fines paliativos al tratar de metástasis y reducir síntomas. Los objetivos para nuestra presentación es, en primer lugar, explicar qué es la radioterapia y su uso para el tratamiento del cáncer. En segundo lugar, describir los objetivos y métodos de administración de la radioterapia en el contexto del cáncer. En tercer lugar, analizar los efectos biológicos de la radiación ionizante sobre el cuerpo. Y en cuarto lugar, ejemplificar la relación entre la dosimetría física y la biológica. Ahora vamos a pasar al primer objetivo, que es explicar qué es la radioterapia y su uso para el tratamiento del cáncer. Primero que nada, entonces, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico que utiliza haces de energía intensa para destruir las células cancerosas. Para estas se utilizan principalmente rayos X, pero también se pueden utilizar otros tipos de energía, como rayos gamma o rayos de electrones o protones. Este funciona ya que se dañan las células mediante la destrucción del material genético que controla el crecimiento y la división de las células. La radioterapia es un tratamiento de aplicación local, lo cual significa que solo afecta a la parte del cuerpo a la cual está dirigida. Sin embargo, la radioterapia daña tanto a las células sanas como a las cancerosas. Sin embargo, busca destruir la menor cantidad de células normales, y con frecuencia las células normales pueden recuperar gran parte del daño causado por la radiación. Más de la mitad de las personas con cáncer reciben radioterapia como parte de su tratamiento oncológico. Los médicos utilizan la radioterapia para tratar cualquier tipo de cáncer. También es útil para tratar algunos tumores no cancerosos o benignos. El sievert es la unidad de dosis de radiación ionizante. En esta figura podemos ver la dosis de radiación en milisieverts y podemos ver que algunas utilizaciones es con fines diagnósticos, como el uso de imágenes. También se puede utilizar con fines terapéuticos, como es el tratamiento para el cáncer, y en algunos casos, como en accidentes, cuando se libera mucha dosis de radiación, puede producir la muerte. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo objetivo de la presentación, que es describir los objetivos y métodos de administración de la radioterapia en el contexto del cáncer. Bueno, primero tenemos que los objetivos de la radioterapia se pueden dividir en dos. Puede ser un objetivo curativo, que va a ser para el tratamiento del tumor primario bien definido, o un objetivo paliativo. Con paliativo nos referimos a que la enfermedad ya está muy avanzada, o sea que el cáncer ya es muy grave, por lo que se va a tratar de un tratamiento de la metástasis para reducir sintomatología y progresión de la enfermedad. La radioterapia se puede utilizar en conjunto también con quimioterapia y con cirugía, según la evaluación médica, y va a ser aplicable a todo tipo de órganos de manera local. Y la radioterapia siempre va a tener como objetivo evitar dañar el tejido sano y proteger este tejido al máximo, por lo que su aplicación paliativa se va a basar en eso, en producir menos daño a los tejidos sanos. Bueno, y forma de administración de la radioterapia tenemos tres. La primera sería radiación sistémica, que consta en la administración de medicamentos radiactivos por vía oral, también en medidas de protección, y el compuesto radiactivo se almacena en las células blancas. También tenemos la radiación externa, que se trata de rayos aplicados desde fuera del cuerpo, y esto se va a realizar en sesiones ambulatorias durante semanas y puede aplicarse más de una vez al día. Y también tenemos la radiación interna, que es la colocación de la fuente de radiación al interior del cuerpo y se puede localizar cerca o en el mismo tumor, donde posteriormente se va a retirar, y también en la radiación interna se van a aplicar medidas de protección al paciente.
Ahora pasamos a nuestro tercer objetivo, en el que nos vamos a detener a analizar en detalle los efectos biológicos de la radiación ionizante sobre el cuerpo. Primero tenemos el concepto de radiobiología, que trata de estudiar los efectos biológicos producidos por la radiación ionizante y las relaciones entre los parámetros de la irradiación y la magnitud del efecto de esta radiación en las células o tejidos. Ante una cantidad de radiación específica van a producirse efectos nocivos en el tejido, y estos efectos nocivos pueden ser somáticos o pueden ser hereditarios. Cuando son efectos somáticos, se manifiestan en el individuo expuesto, es decir, el tejido de la persona afectada es el afectado. Y cuando son hereditarios es cuando se presentan en la descendencia de la persona que fue sometida a irradiación. Estos efectos a su vez se pueden clasificar en estocásticos y en determinísticos. Para describir los efectos se utiliza la magnitud dosimétrica de dosis absorbida, que es la energía absorbida por unidad de masa. Su unidad es el julio por kilogramo, que recibe el nombre especial de Gray. Entonces se va a hablar de unidades Gray de radiación. En cuanto a estos efectos biológicos, los estocásticos y los determinísticos, en ambos casos va a haber una relación con la dosis de radiación aplicada sobre el tejido, sobre las células. Los estocásticos son aquellos para los cuales la probabilidad del efecto es en función de la dosis y no la gravedad que ocurre en el tejido. Además, no se conoce si existe un umbral sobre el cual se generan estos efectos, sino que tiene que ver más que nada con la dosis y la probabilidad de que se presenten estos efectos. Los principales efectos son hereditarios y la carcinogénesis. Y por otro lado, los determinísticos son aquellos en los que la gravedad del efecto es en función de la dosis. Como dije, hay dosis involucrada, pero en este caso existe un umbral por debajo del cual no hay efectos que se manifiesten y por sobre el cual sí existen estas alteraciones. En este caso se dan los efectos agudos de la radiación, como lo son efectos secundarios en tejidos y órganos al aplicar radioterapia. Tenemos entonces los efectos estocásticos o probabilísticos, que en estos ocurre una modificación de ADN, tienen lugar tras exposiciones a dosis o tasas de dosis bajas de radiación y la probabilidad de que ocurran, pero no en relación a su gravedad, aumenta al aumentar la dosis de radiación recibida. El efecto depende del tipo de célula que está sometida a radiación y el mecanismo de acción del agente agresor. Cuando hablamos de dosis bajas, hablamos de aquellas que son inferiores a 0,2 Gray, y cuando hablamos de tasas de dosis bajas, son cuando su valor es inferior a 0,2 miligray por minuto a la menos 1. Y también tenemos, como había mencionado antes, los efectos determinísticos. En este caso tiene que producirse necesariamente la muerte de un número sustancial de células, que no es lo que ocurre en el efecto anterior, ya que en el anterior hay modificación del ADN, pero no hay muerte celular y puede o no puede darse alteraciones. Pero en este caso, la gravedad resulta proporcional a la dosis recibida. Por lo tanto, esta propiedad y la existencia de una dosis umbral son las características más notables de los efectos deterministas. En este se puede dar una aparición inmediata o en un corto plazo porque se da por altas dosis de radiación, y lo característico en ellas es la muerte celular. Esta muerte celular sí se va a, no necesariamente corresponde a la destrucción de la célula. En el caso de las células diferenciadas, la muerte se va a determinar por la pérdida de una función a causa de la radiación. Es decir, aquellas células que ya se han diferenciado, como las neuronas, pueden dejar de presentar su función de transmisión nerviosa y se califican este efecto de la radiación en esas células como muerte. Y en el caso de las células proliferativas, que son las que se reproducen rápidamente, la muerte celular se define como la pérdida de capacidad de proliferar o a la muerte mitótica, es decir, que ya no se pueden reproducir. En cuanto al efecto que tiene la exposición a la radiación, el funcionamiento normal de los órganos y tejidos depende del grado de diferenciación que tengan las células.
las cuales dependen del sistema de renovación del cual hacen parte y que representan un equilibrio entre la formación de las células, la proliferación de las células, la diferenciación y la muerte. Los organismos o los tejidos que tienen un sistema de renovación rápida son los primeros en sufrir daños determinísticos al recibir dosis altas de radiación, que corresponden a la piel y tejidos hematopoyéticos, que son células de alto recambio. Por otra parte, tenemos sistemas de renovación lenta que son más radioresistentes, como el tejido nervioso y muscular, que ante los efectos de la radiación se van a ver menos afectados dependiendo de la dosis, o sea, se va a necesitar una dosis más alta para que sean afectados. Y también eso es lo que se tiene que manejar cuando se utiliza radioterapia. El efecto de la radiación ionizante, en este caso, tiene como consecuencia, se da a consecuencia de fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio. Es decir, al aplicarse la radiación, esta energía pasa por el medio y hay transferencia de una cantidad de energía al tejido, y eso produce las alteraciones. En términos genéricos, el principal blanco de las lesiones producidas por radiación ionizante, no ionizante y agentes químicos es la macromolécula del ADN. Es decir, el ADN es lo que se altera finalmente. Y esta alteración puede darse por efecto indirecto de la radiación o por efecto directo. Cuando se da el efecto directo es porque las dosis son altas y la radiación es tan fuerte que al atravesar el tejido y al transferir la energía al tejido, el ADN se daña inmediatamente. Y el efecto indirecto es cuando hay intermediarios que generan daño oxidativo. Por ejemplo, en la radiólisis del agua, el agua funciona como un intermediario que genera radicales libres de oxígeno que van a generar daño en el ADN. Hay también una clasificación de la radiación ionizante, según la transferencia lineal de energía que tengan hacia el tejido. Hay de alto LED, que son las partículas alfa, los protones, los neutrones y las partículas de carga múltiple, de bajo LED como las radiaciones X y gamma y los electrones. Y el efecto directo que mencionaba de la radiación es el principal proceso producido por partículas de alto LED y es muy raro en radiaciones de bajo LED. O sea, de bajo LED tienden a generar un efecto indirecto, no directo en el ADN. A dosis altas de radiación se producen efectos deleterios según el sistema afectado. Por eso es importante manejar bien las dosis de radiación que se van a aplicar en la radioterapia. Y también se tienen que considerar cuando hay lo que mencionaba mi compañero en relación a los accidentes nucleares. Se puede dar una exposición específica, por ejemplo, al exponerse a radiación en el periodo prenatal, que puede generar letalidad en el feto, anomalías, es decir, deformaciones o malformaciones, y como efecto tardío generar cáncer a futuro. Cuando la radiación es aplicada a la piel, puede producir eritema, ulceración y quemaduras, y estas alteraciones desde el eritema hasta las quemaduras se dan entre los 3 y los 25 Gray. Esto se da como efecto secundario en la radioterapia, por ejemplo, al aplicarse en mama, en tiroides o en algún otro tejido, y a nivel de la piel se generan estas alteraciones como efecto secundario, lo que se conoce como radiodermitis. Cuando se hace una aplicación de radiación a nivel del abdomen, puede ocurrir un daño grave en el intestino. Entre los 15 y los 20 Gray y superior a los 25 Gray hay daño irreversible en el intestino y muerte. Y a nivel de las gónadas, cuando se da el tratamiento de radiación por cáncer de testículo o cáncer de ovario, se ha visto que estos órganos son muy sensibles a bajos niveles de radiación, siendo 0,02 Gray la presencia de efectos de la radiación. Y hay daño en espermatozoides y en óvulos. Y por sobre los 6 Gray ya hay efectos de esterilidad temporal, que se recupera en un plazo de más de 2 años en algunos casos.
Y también puede darse la exposición de todo el cuerpo a la radiación, lo cual va a derivar en síndrome del sistema nervioso, es decir, cefalea, náuseas, vómitos, confusión, coma y muerte, en niveles de 50 a 100 Gray, que son ya niveles letales de radiación. También se da el síndrome de médula ósea, en donde también se caracteriza por náuseas, vómitos y diarrea, pero además hay una alteración de toda la línea hematopoyética y muerte en horas o días, y esto se puede dar por una exposición de todo el cuerpo a niveles de radiación por sobre los 10 Gray. Y también está el síndrome gastrointestinal, que hay pérdida del apetito, náuseas y vómitos, y puede presentarse muerte a las semanas en un rango de 10 a 50 Gray. En general se clasifica como letal desde los 30 Gray hacia arriba, que puede generar estas alteraciones que van a influir en todo el sistema y que van a generar alteraciones irreversibles o muerte. Por eso también es necesario conocer bien el nivel de sensibilidad de cada tejido a los distintos niveles de radiación. Como objetivo 4, vamos a ejemplificar la relación entre la dosimetría física y la biológica. Primero, como contexto en cáncer, los pacientes son sometidos a radiaciones ionizantes focalizadas hacia los órganos afectados por enfermedades críticas. Estas se aplican en forma controlada, de tal forma que no se genere un impacto negativo colateral como causa de este tratamiento. Por esto, la dosimetría es la subespecialidad científica que establece los niveles de radiación precisos de tal forma que se ataquen las células cancerígenas sin generar otras lesiones o afectaciones al paciente. Hay dos tipos de dosimetría. Está la dosimetría física y la biológica. La física es un procedimiento previo al uso clínico de la radiación en un paciente. Las radiaciones se realizan con equipos llamados aceleradores lineales de electrones que necesitan ser ajustados de acuerdo con los parámetros y protocolos de seguridad, de los cuales dependen los niveles de radiación que van a emitir. La dosimetría biológica engloba el conjunto de análisis de laboratorio que pueden proporcionar datos para evaluar la dosis necesaria de radiación para un individuo, su distribución en el cuerpo, la duración de esta y la calidad de la misma. Entonces, como relación, en ciertos casos la dosimetría biológica permite estimaciones complementarias a la física. En otras ocasiones representa el único método disponible para determinar las dosis de radiación absorbida por individuos que no portaban dosímetros físicos. Ejemplos de dosimetría biológica. Están los análisis de cromosomas dicéntricos, análisis de células binucleadas, estudio de eritrocitos mutados y estudios de roturas del ADN, que este sería más específico. Estos permiten medir y cuantificar la radiación recibida por los organismos vivos con objeto de estudiar su efecto. Según cada caso, se estudia el efecto de la radiación en características cromosómicas, características celulares y cambios en la fisiología normal. La elección del método de dosimetría más apropiado dependerá del tiempo de exposición a la radiación, la zona del cuerpo y tiempo transcurrido desde la exposición hasta la medición. Concluimos que es necesario reconocer los tipos de tratamientos disponibles para el abordaje del cáncer, al ser esta una enfermedad de gran prevalencia en Chile. A pesar de ser conocido por sus efectos dañinos, la radiación puede tener fines terapéuticos. La radiación ionizante, según dosis y exposición, tiene efectos a nivel biológico que explican tanto su nivel de peligro como así su utilidad. Y la dosimetría física y la biológica se relacionan de modo de lograr un nivel de seguridad óptimo para la radioterapia. Acá están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención.